Gracias por su presencia. Una vez más estamos en los Jueves Urbanos, que son una serie de conferencias muy importantes para la carrera de urbanismo. Esta vez nos acompaña el doctor John Iván Ortiz Sánchez. Él es doctor en Derecho, magíster en Derecho con mención a Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Es abogado de esa misma casa de estudios, miembro ilustre del Colegio de Abogados de Lima. Es profesor principal de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú en temas de Derecho Administrativo y Constitucional, Urbanismo, Agua y Ambiente. Es profesor asociado de la Academia de la Magistratura del año 2012 al año 2024. Profesor en varias universidades, en la Universidad Mayor de San Marcos el año 2021, en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa el año 22 y el año 23, en la Universidad Continental el año 22, Universidad Católica San Pablo de Arequipa el año 23. Es miembro del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, en el año 2016. Es vocal del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua, 2014 a la fecha. Ha sido coordinador del Grupo de Investigación, Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social, CONUR-PUC, el 2020 al 2023. Ha sido consultor legal del MEP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Instituto Metropolitano de Planificación de Lima Metropolitana, Innova PUC, BIC, Banco Mundial, el Programa de Mejoramiento de Servicios de Justicia, y es consultor de diversas entidades privadas y ONGs. Autor de diversos libros, capítulos de libros arbitrados, artículos indexados y arbitrados, y capítulos de libros en diversas publicaciones sobre derecho, urbanismo, agua, ambiente, acceso a la justicia y responsabilidad social. Miembro de la Asamblea Universitaria de la Universidad Católica del Perú hasta la fecha. Ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del Centenario de la PUC, ha sido director de Proyección Social de la Facultad de Derecho de la PUC y asesor del rectorado de esa misma casa de estudios. El día de hoy va a tocar un tema, el derecho urbanístico, un tema muy importante. Por favor, démosle un caluroso aplauso a nuestro expositor. Bien, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, a la Escuela de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Bueno, para mí es un honor y una alegría estar con ustedes en este primer grupo fundacional, ¿no?, de los alumnos. Así que con mucha alegría recibí la invitación y dije, por supuesto, vengo a colaborar con algunas cosas, ¿no?, algunas reflexiones, compartir algunas cosas sobre el tema de derecho urbanístico. Creo que voy a desarrollar algunos puntos de manera breve, digamos, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a desarrollar un poquito, ¿no?, sobre el derecho urbanístico, ¿no? Una aproximación al derecho urbanístico, un elemento sobre su origen, ¿no? Después acerca de la naturaleza, porque el derecho es muy diverso, ¿no? Así como las ingenierías son muy diversas, o en el urbanismo hay muchos temas de investigación también, o en arquitectura, también en el derecho hay muchas áreas y muchas especialidades también, ¿no? Igual, y por tanto el derecho urbanístico responde a un área en particular del derecho, ¿no? Vamos a ver también un breve, cuál es el fundamento constitucional del derecho urbanístico en el Perú, ¿no? Poco hacer referencia, no vamos a desarrollar por supuesto, pero sí vamos a una breve referencia a cuáles son las principales leyes, ¿no?, que regulan el derecho urbanístico en el Perú, sin desarrollarlo, solamente mencionarlas, porque eso ya demandaría un curso completo, ¿no? Y algunos elementos del paradigma y el derecho a la ciudad que últimamente se está hablando como algo también renovador para el tema del derecho a la ciudad, derecho urbanístico y el urbanismo.
Entonces, una primera cosa sobre el derecho urbanístico como una aproximación, antes de entrar a su definición, una propuesta de definición, es ver cuál es su origen, ¿no? El derecho urbanístico, en qué contexto nace. Hay que hacer notar que el derecho es un instrumento de la sociedad, ¿no? Por tanto, es una creación sociocultural de la humanidad, que surge en los albores de la humanidad, cuando la vida se convierte en sedentaria y colectiva, porque muchos miles de millones de años, o años, millones de años, hemos sido nómades, ¿no? Cazadores y recolectores, ¿no? Y luego aparecieron las primeras ciudades cuando evoluciona la humanidad, evoluciona al sedentarismo, ¿no? Se descubre la agricultura, el fuego, y se crean las primeras ciudades. Ahí aparece el derecho, ahí aparecen las primeras religiones y probablemente algún origen del urbanismo también, con una concepción de ciudad, apareció en ese momento, ¿no? Y obviamente la lengua también es una abstracción. Finalmente la lengua es arbitraria, es una creación. Por eso existen tantas lenguas, ¿no? No hay una sola. Entonces el derecho surge como para regular las conductas, para vivir en sociedad. ¿Cuándo aparece el derecho urbanístico? Según varios autores, surge a partir de un problema de salubridad, de grave salubridad de las ciudades, principalmente europeas, en el siglo XIX, ¿no? En Inglaterra hay una gran epidemia, en Londres muere mucha gente y se estudia qué pasó, por qué pasó esto. Y se ve un conjunto de problemas urbanos vinculados a la salubridad. Y ahí aparece la primera norma para planificar el desarrollo urbano, el urban planning, ¿no? Siglo XIX. Entonces responde el derecho urbanístico a un problema, ¿no? Y así surge en el mundo, ¿no? Y luego, bueno, el urban planning. Luego aparece en Alemania la zonificación, el zoning, ya también casi terminando el siglo XIX. Y luego llega la zonificación también como un instrumento, un concepto, un instrumento técnico del urbanismo. Ya luego viene América, a Nueva York, y luego se desarrolla. Con el CIAM, en 1940, se expande la zonificación como un instrumento de planificación para regular los usos del suelo en la ciudad, que es un instrumento fundamental también del urbanismo, ¿no? Entonces, ahí sí evoluciona el derecho urbanístico a nivel global, ¿ya? Y en el Perú tampoco no es una excepción. En el Perú la primera norma urbana que yo he tenido, digamos, conocido a partir de una revisión de diversos autores, un autor hace mención a una norma de 1902 que regula por primera vez en el Perú los planes reguladores en las ciudades, ¿no? Pero hay otros autores, la mayoría de autores, que señalan 1924 como un elemento fundacional para las normas sobre derecho urbanístico, que son los reglamentos de habilitaciones urbanas, de urbanizaciones. Primer reglamento de urbanizaciones que aparece en el Perú, 1924, la época de Leguía. Que Leguía, ustedes deben saber que era un renovador, ¿no? El onceño de Leguía, ¿no? Y entonces él buscaba embellecer, ensanchar las ciudades, ¿no? Y en ese propósito dio una norma importante como es este reglamento de urbanizaciones. Entonces, en el Perú, digamos, lo hemos visto en el siglo XIX aparece a partir de Inglaterra, se expande en Europa, se van desarrollando, y en el Perú entre 1902 y 1924, digamos que podemos decir que aparecen las primeras normas de urbanístico. No voy a seguir con este recorrido histórico urbanístico porque también eso demandaría otra charla, pero eso es importante hacer anotar cuando surgen las primeras normas, ¿no? Y en ese sentido, eso lo digo en histórico porque algunos dicen que aparece el derecho urbanístico en el Perú con la ley de desarrollo sostenible, y eso no es así, porque existen otras normas. Ahora, que la ley de desarrollo sostenible es una ley importante, que establece una serie de principios, ¿no? Y normas que
que son muy importantes para el urbanismo de las ciudades, eso sí, no cabe duda, ¿no? Pero hay normas que preceden y hay una evolución histórica de diferentes figuras urbanísticas en el Perú, ¿no? Que surgen en este periodo 1902-1904 y de luego se desarrollan varias fechas. Otro elemento que quería tocar yo es acerca de una propuesta de definición de derecho urbanístico pensando en el Perú, ¿no? Entonces, como una propuesta, yo diría que podemos decir que el derecho urbanístico es el conjunto de normas y principios que regulan la función pública del urbanismo, ¿no? Sobre las ciudades y las áreas metropolitanas, ¿no? Que regulan la función pública, ¿no? Y obviamente que tienen por finalidad, digamos, racionalizar y ordenar, ¿no? El territorio, una acción pública privada sobre el territorio, el suelo y las ciudades y las áreas metropolitanas, ¿ya? Para ello también regula el uso de la propiedad predial. Regula el uso de la propiedad predial, ¿ya? Regula el uso, regula la altura, ¿no? Y un conjunto de elementos que están dentro del concepto de zonificación y los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Y obviamente también tiene por objetivo promover un desarrollo urbano sostenible, ¿no? Y, digamos, adicionando a un principio de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, promoviendo un derecho a las ciudades, ¿no? Promoviendo el acceso al derecho a la ciudad de todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De las áreas metropolitanas de las ciudades, ¿no? Ahora, y esto es un elemento importante, solamente va a regular el derecho urbanístico sobre los espacios urbanos tradicionalmente denominados como espacios urbanos consolidados formales. Y claro, alguna vez me dijeron, por supuesto, ¿no? En el derecho español dice eso, en el derecho de Italia dice eso. Ah, sí, pero nosotros no estamos en España, no estamos en Francia, estamos en el Perú. Y el Perú, más del 50% de las ciudades son informales. Entonces no podemos taparnos, ¿no?, los ojos frente a una realidad. Por supuesto que no es la mejor forma de crecer, ¿no? Sino la mejor forma de crecer es planificadamente, ¿no? Sin embargo, es una realidad en el país, y no solamente en nuestro país, sino latinoamericana, y por tanto el derecho urbanístico también debe proyectarse sobre los espacios urbanos informales, ¿no? Entonces, eso yo creo que son los elementos que yo diría que podemos afirmar en lo que es el derecho urbanístico en el Perú, como elementos, ¿ya? Otro elemento importante es, hablamos de que en el derecho en general hay especialidades. Hay derecho público, hay derecho privado, ¿no? Hay diversas especialidades. El derecho urbanístico, y bueno, y ahí hay un debate entre el derecho urbanístico y el derecho inmobiliario. Yo diría el derecho inmobiliario está más cerca al derecho privado. Y el derecho urbanístico más está el derecho público, el interés general. El derecho inmobiliario ve el tema de los contratos, la compra-venta, los contratos de construcción específicos, ¿no? En el derecho urbanístico se ve la función pública del urbanismo, el rol del Estado, cómo actúa, ¿no?, aprobando el tema de urbanismo, los planes urbanos, la zonificación. Entonces, el derecho urbanístico, en mi opinión, ¿no?, sin duda, constituye una parte del derecho público, ¿ya? Constituye una parte del derecho público, y que hay, sin embargo, hay un debate ahí qué tipo de derecho constituye. Sin embargo, en mi opinión, el derecho urbanístico es una parte especial de lo que se llama derecho administrativo y derecho público a nivel comparado, porque regula una función pública del Estado, ¿no?, sobre, digamos, las ciudades y las áreas metropolitanas.
la zonificación, la planificación urbana, el tema de las actividades, ¿no? La clasificación de los usos del suelo, ¿no? Todo esto constituye funciones públicas. La limitación del derecho de propiedad, que es un elemento que está presente también en la Ley de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los límites, ¿no? El derecho a edificar, la habilitación urbana, ¿no? Sin duda son figuras que están vinculados al derecho administrativo. Entonces diríamos que su naturaleza es naturaleza de derecho público, ¿no? Y en particular, porque el derecho público es muy amplio. El derecho público, por ejemplo, está el derecho constitucional, el derecho penal, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del derecho administrativo especial, ¿no? Entonces creo que este es un elemento importante. Por eso cuando yo he venido enseñando el derecho administrativo, pero el derecho urbanístico en derecho, yo enseño derecho urbanístico en la Facultad de Derecho desde el año 2002 y también ahora estos últimos 5 o 6 años en la maestría de arquitectura de la Católica también, en la MAUTS, ¿no? Maestría Arquitectura Urbana, también enseño un curso que se llama Derecho a la Ciudad y del Territorio, ¿no? Y obviamente está dentro de lo que es naturaleza pública, ¿no? Desde el punto de vista del marco normativo, en el Perú, digamos que hay un marco constitucional, que voy a explicarlo ahora, cuáles son los fundamentos constitucionales del derecho urbanístico. Luego tenemos, digamos, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? Que es, sí, adelante, buenas tardes, adelante, no te preocupes. Que es del año 2021, ¿no? Y que ha sido modificada recientemente esta Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es aprobada en 2021. Sin embargo, también tiene varias modificaciones recientemente en el año pasado, en septiembre de 2024. Algunos hablan de una contrarreforma, ¿no? Pero bueno, no se han cambiado, felizmente no se ha quitado el derecho a la ciudad, el derecho a edificar, las limitaciones están, ¿no? Sino que hay algunas cosas que se limitan y otras, sobre todo, incorporan el tema rural, ¿no? Incorporan todo lo rural, que no estaba, e incorporan un cambio en el tema de clasificación del uso del suelo, ¿no? En 4 tipos de suelo. Ese es un cambio un poco más importante. Pero bueno, eso también puede dar a toda una conferencia, ¿no? Eso puede ser se puede invitar también a otros profesores, y les puedo decir a otros profesores que pueden venir para conversar sobre eso, ¿no? Porque lo bueno es que estamos dentro de un grupo, como usted bien ha dicho, profesora, estamos yo soy miembro de un grupo de investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es el CONUR, Gobernanza Social, Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social, CONURPUC, que es un grupo fundado por el profesor Lucho Rodríguez, que es egresado de esta casa de estudios. Así que también deberían invitarlo. Ahora es jefe de departamento de arquitectura. No, sí estuvo, pero él está acá. Desde ya públicamente, como están escuchando en Facebook, estoy seguro que Luis, con mucho gusto, si lo invitan, él es egresado de acá, es profesor principal en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Católica y actualmente es jefe de Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la... Así que yo creo que a él también tienen que invitar de todas maneras. Le voy a decir que he estado acá presente y que ya lo comprometí para que lo coordine, ¿ya? Y bueno, y otra norma importante es del año 2007, más antigua, que es la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, que es una ley un poco más antigua, pero que se modifica todos los años. Muy dinámica es. Es tan dinámica que yo hago una clase un año y al año siguiente tengo que modificarla. Es más, a mis alumnos siempre les digo, no sé por qué va a venir un cambio, y siempre termino cambiando. Al final tengo que hacer una especie de actualización del curso. Entonces son estos los elementos de lo que es el marco normativo urbanístico en el Perú. Sobre las bases constitucionales, yo diría que sobre las bases constitucionales, un primer elemento importante que podemos ver es sobre el régimen del suelo y el derecho urbanístico en el Perú. Podemos decir que está en el artículo 195, ¿no? Numeral 6 de la Constitución, que establece la función de aprobar los planes urbanos,
el urbanismo y la zonificación por parte de los gobiernos locales. O sea, se establece como una competencia pública en la Constitución, expresa, y por tanto constituye una función pública del urbanismo, que en nuestro caso competen a los gobiernos locales. Entonces es una norma importantísima, ¿ya?, que tiene relevancia constitucional. Eso hay que leer de la mano con el artículo 70 de la Constitución. ¿Qué establece el artículo 70 de la Constitución? El derecho a la propiedad. Se garantiza el derecho a propiedad. Pero a la vez dice la norma dos cosas más, en ese mismo artículo 70. Dice, se ejerce con los límites, ¿no?, del bien común y la ley. Un elemento del bien común, ahí lo ha dicho atrás muy bien acá, antes que se duerma su compañero. Uno de los elementos de broma, estoy diciendo, no se está durmiendo. Pero esta hora es para dormir, pues, ¿no? Entonces, te da un poco de sueño, un cafecito, ¿eh? Un cafecito, no, una agüita está bien. Un helado, dicen por ahí, bueno, está bien, también un helado puede ser. Entonces, el bien común, uno de los elementos del bien común es el urbanismo. Está en la Constitución, el urbanismo. Otra puede ser lo ambiental, bien público. La otra, el patrimonio arquitectónico. Entonces, el bien público implica que la propiedad, como todo de derecho en un Estado constitucional del derecho, tiene límites. La libertad tiene límites. No, si no, recordemos ustedes que han estado estudiando su colegio en la pandemia, el COVID, no pudiendo salir a que fuera al colegio. Nosotros también. Nosotros dictando clases desde nuestras casas. Entonces, los derechos tienen límites. La salud, la libertad, la vida, en los casos donde hay pena de muerte, en nuestro caso felizmente no hay pena de muerte, ¿no? A pesar de las cosas que están haciendo, extorsión, sicariato, bueno, cadena perpetua, que los lleven a... Sí se deben construir cárceles en determinadas zonas, así para llevarlos, eso sí, pero hay que respetar la vida de las personas. La propiedad, en consecuencia, como todo derecho, no es absoluto, tiene límites. Y en consecuencia, de acuerdo al bien común y al urbanismo, tiene límites, ¿no? Y ahí aparecen los instrumentos de planificación, la zonificación, los parámetros urbanísticos edificatorios que buscan limitar el uso del suelo, la altura de la edificación, ¿no?, y otros elementos que componen los parámetros urbanísticos edificatorios, ¿no? Entonces, eso tiene un fundamento constitucional, ¿no?, de la mano de la función pública del urbanismo y la propiedad cuyo ejercicio tiene que ser de acuerdo a los límites. Y de otro lado, también tenemos el derecho a un ambiente sano y equilibrado, que es otro elemento importante, que está en la Constitución, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que resuelve sobre un caso, lo pueden buscar en internet, sobre el caso de Plaza Vea, Parque Pueyes, en Huánuco, donde le cambian la zonificación a un parque, la mitad del parque, y lo convierten en Plaza Vea. Y ahí desarrolla que hay una afectación al derecho al ambiente, que la planificación urbana y la zonificación deben incorporar el tema ambiental y que se está afectando una ciudad que paradójicamente tiene mucho déficit en materia de área verde y que no es posible, ¿no? Que es cierto que la libertad de empresa es importante y debe ser promovida y protegida, pero no sobre áreas verdes, ¿no? Entonces creo que esa sentencia la pueden revisar, la pueden googlear y la van a encontrar en el TC. Es larguita, pero yo creo que lo malo más de esa sentencia es que al final, en vez de demoler, ordena y dice, bueno, no se puede demoler, ¿no? Yo creo que sí se pudo, pero no lo hicieron, ¿no? Le faltó un poco más de temperamento. Doctor, Sí. en Chimbote también hay una cosa similar, entre Chimbote y Negro Chimbote, Ya. hay un humedal. Ah, sí, claro, hay un humedal, sí conozco. Es, un centro comercial, que no me acuerdo el nombre, ha construido sobre el humedal. Pero a su vez ha dejado algo del humedal y a su vez a la mano izquierda hay un asentamiento humano sobre el humedal, ¿no? Entonces, hará muchos años yo tuve una alumna que hizo su tesis sobre lo que significaba
como vivienda, estar sobre un humedal, como se había agredido al ambiente. Claro. Imagínense, Claro. viviendo ella decía que se había agredido al ambiente. Claro, y miren, eso pues, de acuerdo a las normas pues digamos, de habitaciones urbanas, eso no es posible. Dos, las normas propias de posesión informal, de asentamientos humanos tampoco lo permiten, ¿no? Y por el lado de la empresa, hay un ejemplo del lado de la empresa en Lima, que es el caso de Pantanos de Villa, con la empresa de fideos Luchetti. Ustedes de repente no se acuerdan, bueno, pero no nacían, creo yo, porque esta es en la época de Fujimori, antes del 2000, o sea, ustedes todavía no nacían definitivamente. En Luchetti construyó sobre zona de pantanos. Hizo así el caballazo. Y se demostró que había habido, en los Vladivideos se demostró que Luchetti había habido, ¿no? Cuando cae Fujimori, cae todo el andamiaje de ellos. Y se revocan todos los permisos, se ordena su demolición. Luchetti y son involucrados en casos penales porque había videos donde se daba dinero y los gerentes se fueron, dejaron la empresa y se fueron. La construcción yo creo que ahí pudieron demolerlo. Está vacía, creo, si no me equivoco. No sé, que ahí la municipalidad le falta un poco, debería demolerla, ¿no? El problema es el manejo ambiental también. Ah, ya, ya. Lo que significa demoler dentro de puede afectar más. Puede afectar Ya. más a lo que viene a ser el ecosistema. Claro. Pero la empresa en realidad se fue del país, avergonzada, ¿no? O sea, y fueron enjuiciados, ¿no? Eso hay que reconocerle, creo que fue una lucha del alcalde Andrade, que fue un buen alcalde. Fue 5 o 6 veces alcalde de Miraflores, ¿no? Con 99% de aprobación, y luego fue alcalde de Lima, ¿no? Fue un buen alcalde, ¿no? Creo que un buen... Y bueno, hay un ejemplo ahí, el tema de Pantanos de Villa. Entonces, el tema ambiental, otro elemento es el artículo 66 de la Constitución también nos habla de los recursos naturales, son patrimonio de la nación. Y el suelo también es un recurso natural, sobre el cual recae el urbanismo, ¿no? Y por eso en otros países, como en el propio España, cuando se aprueba la urbanización de determinadas zonas, si el propietario no lo hace, la autoridad lo hace. Y le cobra después los gastos porque está afectando la función social de la propiedad y el urbanismo si no hace acciones de urbanismo de acuerdo a los planes urbanos. En cambio aquí, el urbanismo, el tema de la habitación urbana, me estoy refiriendo a la habitación urbana, cómo urbanizar. En cambio aquí, no. La ley, tú no lees la ley de habitación urbana, de oficio puede hacer sobre propiedad privada. No. ¿Quién tiene que hacer ese propietario? Acá estamos regulados diferente, ¿no? Pero en España, si tú regulas que esta zona tiene que ser suelo urbano, tiene que ser urbanizado, y el propietario no lo hace, yo lo hago y le cobro a él, hasta le puedo expropiar, porque está afectando el desarrollo urbano, ¿ya? Y este es un elemento importante, ¿ya? Doctor, en el Perú sí, la ley sí... En esa pregunta en relación al derecho del suelo, nosotros acá, cuando compramos un terreno, somos dueños del suelo y de los aires. ¿Y hasta qué profundidad somos dueños debajo del suelo? El subsuelo hasta lo que permita, digamos, el tema de las estructuras, los cimientos. O si hace sótanos, ¿no? Ahora, el tema de altura de edificación te regula hacia arriba. Te regula altura de edificación hacia arriba. Hacia abajo no hay norma. Dice hasta lo que se necesita para el proyecto. Si es una casa, normalmente, ¿qué vas a necesitar? Hasta lo que lleguen los cimientos, ¿no? Las bases, todo eso. No sé cuánto, ustedes saben cuánto más puede ser. Pero ya cuando es un edificio, altura de edificación, ya implica sótanos. En algunos edificios, ¿cuántos sótanos hay? 10 sótanos, 12 sótanos. Y ahí eso es un exceso, tiene que regularse. Ahí, pero ejemplo, se puede regular, ¿eh? Claro, en San Isidro, en Miraflores, dicen por departamento 3 autos. Entonces, tienen 10 pisos arriba y 10 pisos abajo. El problema que viene es, supongamos que yo quiero hacer 1 metro
Ese es el ¿no? problema. Entonces, estoy yendo ahí y me Entonces, encuentro que de una edificación tengo... ¿no? ahora, es Entonces, un exceso pedirles 3 estacionamientos también. bueno, Es un exceso. Me parece que es una norma, es un exceso. Ahora, de otro lado, no puede ser que no se regule también hacia abajo. eso falta. Ahora, claro, no vas a permitir que una casa de un piso, 2 pisos tenga 5 sótanos, ¿no? Oye, pero, ¿qué es esto? ¿Cuál es el sentido, no? El búnker de repente de Farfán, ¿no? Claro, por ejemplo, yo vivo en una zona donde son 7 pisos. Estoy bromeando un poco. Bueno, a mí me gusta hacer mis clases así bromeando un poquito porque para que no se me duerman. Claro, Sí. claro. Acá todos están despiertos. Sí, ¿no? ya, no, Todos sí, están sí, pero despiertos. por si acaso, por si acaso. Mire, yo vivo en un edificio, son 7 pisos, 2 sótanos, 2 sótanos. Me parece prudente. ¿Por qué los 2 sótanos? Porque le pedían, ahí sí 12, Ah, un departamento, dos estacionamientos. estacionamientos. Claro. Eso me parece hasta más prudente. Yo diría hasta, pero ¿por qué 2 también? ¿No? Uno nomás, quizás, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es materia. Pero lo que sí tiene que regularse es, sin duda, hacia abajo. Por ejemplo, hay hoteles que tienen varios. O clínicas yo he entrado a la clínica internacional en Guardia Civil y he ido hasta el quinto, creo que es quinto o sexto sótano. O una vez entré a un hotel, Radisson, no, un hotel que queda ahí en Miraflores, y creo que era el séptimo, séptimo, creo, y una cosa, y era así. De ahí me dio miedo porque soy felizmente manejo bien, ¿ya? Tiene que regularse, eso no está regulado. Y creo que eso sí es se puede, se debe y se debe regular. Creo que. Pero tiene que ser también una regulación de acuerdo proporcional a la edificación, ¿no? De acuerdo a la edificación, ¿no? Bueno, eso es un poquito lo que son los fundamentos constitucionales. Y el marco legal, lo que decíamos, ¿no? Las principales normas, en primer lugar, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la Ley 313, ¿no? Que ha sido modificada recientemente, en septiembre del 2024, el año pasado, hace un año ya, ¿no? Sí. Han sido modificadas varias normas. Luego, sin duda, tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, que regula el tema de las municipalidades, la Ley 27972 del año 2003. Luego tenemos la Ley de Regulación de Habitaciones Urbanas y Edificaciones, que es la Ley 29090, pero con un texto único ordenado y con 11, 12 modificaciones. Creo que anualmente ha habido modificaciones, ¿no? Y esta norma pues es importante porque regula la licencia de edificación y la licencia de habilitación urbana o urbanización, ¿no? Creo que eso es... y regula los procedimientos, los requisitos, los tipos de procedimientos que son 4, los tipos de procedimientos que son 4 son como únicos, ¿no? Y también hay su reglamentación, todo eso. También es una norma importante en materia de urbanismo. Un poco complicado, ¿no? Sí, un poco complicada, un poco complicada. Luego tenemos la Ley de Gestión y Protección de Espacios Públicos. Estoy hablando de las principales leyes, porque hay muchas más leyes, por supuesto, en materia de urbanismo, pero estas son las principales, en mi opinión, de acuerdo al enfoque. Y quizás es el enfoque del derecho y el suelo, ¿no? Ese es un poco mi enfoque. Ley de Gestión y Protección de Espacios Públicos, también, la Ley 31199, publicado en mayo del 2021. El Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Que es importante porque establece las normas técnicas en materia de edificación y habitaciones urbanas, ¿no? Ya con cuestiones técnicas muy precisas, donde establece parámetros, una serie de elementos, ¿no? Que, bueno, hay algunas cosas que yo no entiendo porque son fórmulas ya matemáticas, son como, ¿no? Medidas, ¿no? Y tú sabes que los abogados pues apenas pasamos con mate 1 nomás, ¿no? Y a la justa todavía pasamos, ¿eh? No, acá ellos mate 1, Mate 2. En cambio ustedes, según entiendo, siempre empiezan mate 1, mate 2, mate 3, ¿no? No, bueno, nosotros de letras, somos de letras, y de derecho más aún, pues economía sí lleva varias mates, ¿no? Pero en derecho, mate 1 nomás y esto es, ¿no? Y lógica, ¿no? Porque el derecho tiene que tener lógica, ¿no? Tiene que haber lógica. Las normas son estructuras lógicas, son proposiciones, ¿no? Lógicas, ¿no?
son silogísticos, son silogismos. Si no ve la estructura de norma, hipótesis, consecuencia. ¿No? La mayoría de normas son jurídicas, ¿eh? Hipótesis, consecuencia, estructuras silogísticas. ¿Ya? Y finalmente, bueno, el reglamento de conocimiento teoría del ya no, eso ya no, ya fue derogado. El RATUS, el reglamento de conocimiento teoría del humano sostenible, ya prácticamente está derogado, ¿no? Casi, ¿no? Porque la ley y los reglamentos de la ley DUS ya han sustituido toda esa normativa. ¿Ya? Esto, Y también el año 23 recién salió la reglamentación de espacios públicos. sí, El año 23. sí. Sí. Y bueno, y la ley DUS tiene también ya 3 reglamentos. ¿Ya? 3 reglamentos. ¿Ya? Y uno de ellos es el que se propone con el reglamento de conocimiento teoría del humano sostenible, por eso digo que eso. Ahora, ¿qué principios existen? Varios principios, ¿no? Eh, la ley, primero, la ley de desarrollo sostenible establece principios, ¿no? Y hay un principio fundamental, es el principio de derecho a la ciudad. ¿Ya? Luego hay principios en la ley 29090. Bueno, la ley de desarrollo sostenible tiene varios principios, ¿ya? Seguro ustedes van a estudiarlos. La ley 29090 tiene pocos principios, ¿ya? Que son principios más generales del derecho, diría yo. Transparencia, eso es para todo el derecho, para todo. Principio de participación, principio de subordinación, ese sí es importante, de subordinación del interés particular al interés general. El urbanismo es eso, ¿no? Subordinar el interés particular, los propietarios privados, al interés general, ¿no? Bien común. Bien común, ¿ya? Bueno, hay unos principios también del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y bueno. Hará unos días, por ejemplo, hará 2 días o 5 días, una congresista había invadido el espacio público y, en San Borja, creo. Ah, sí. Y luego o en Surco. En Surco, En ¿no? Surco. Y lo han el claro, alcalde Bruce es un buen alcalde, ha hecho, ¿no? Me parece que es un buen alcalde. Común, pues, hace respetar las áreas verdes, además es un hombre experimentado, ¿no? Ha sido ministro de Vivienda, ¿no? Y 2 veces todavía. Es un hombre que sabe de gestión, es un hombre comprometido. Yo no vivo en Surco, pero me parece que es un buen alcalde y está postulando para la alcaldía de Lima, ¿no? Así que. Pero el problema ahí, yo considero que el problema, tirar las rejas, bien, pero el problema va a ser cómo demoler ese 1,5 metros que ha invadido al bien público, al bien común, que es el espacio público. Entonces, ahí el problema, ¿no? Porque Claro, ahora, realmente las personas dicen, construyen concreto y eso casi nadie va a bueno, demoler, muy pocas veces hemos visto, a llegar hasta ese punto de pero demoler. sí tiene esa facultad las municipalidades, Claro. demolerlo. Y si no lo hacen, inclusive hasta con ejecución coactiva. Claro. Muy rara vez hemos visto eso, en realidad. Sí, acá no se me ha Y por hecho eso hacen lo que quieren. Hacen lo que Le quieren, falta un poco más. Yo creo que las únicas pocas veces que he visto una demolición fue alguien de una clínica en Matute que se extendió hasta el área verde y luego le demolieron hace varios años. Hace varios años. Pero no he vuelto a ver una demolición. Bueno, sí hay cosas en espacios públicos, están en pista, pues no están en la vereda. Ese caso de las escaleras que están sobre vereda hasta pista, ¿no? Es una cosa, pero. O la otra que es menos notoria, que es claro, la primer piso está alineado, pero que es una cosa, pero entonces sí hay un desorden, hay un y eso es espacio público y por tanto las municipalidades pueden actuar, ¿no? Pero falta un poco ahí de gestión, experiencia, a veces recursos para poder hacerlo. O voluntad, a veces. O voluntad, ¿no? Bueno, y hay otro elemento, ¿ya? Haz esto rápido, además, porque eso es más complejo, ¿ya? Pero en los paradigmas, en Latinoamérica se habla que hay 3 paradigmas de comprender el régimen legal del suelo urbano o derecho urbanístico. Uno es un enfoque civilista que propugna
que la propiedad es sagrada, ¿no? En desmedro del tema de la función pública, del bien común. Otra que propugna el derecho administrativo, ¿no? La regulación del urbanismo, ¿no? El ejercicio de un conjunto de elementos, ¿no? A través de la evaluación previa, la autorización a través de licencias, ¿no? Y otra que se promueve a través de la construcción del derecho a la ciudad, la captura de plusvalía urbana, ¿no? Que es algo más de avanzadas, ¿no? Eso uno lo ve en lo que pasa en la vida. ¿Qué cosa es lo que quiere la gente, los propietarios en general de las empresas inmobiliarias? Mayor rentabilidad. Menor limitación, ¿no? Y que el Estado no le pueda limitar con el urbanismo, ¿no? Entonces, eso se llama una concepción civilista. Oye, yo soy propietario, no me limites, ¿no? Y eso está en lucha con el otro principio, ¿no? Del tema de regular el bien común, ¿no? Y el tercero es más moderno porque va más allá. Ya es como el derecho y el Estado es creador de derechos. Por ejemplo, en esta perspectiva de derecho urbanístico hay la separación, miren, la separación del derecho de propiedad del suelo del derecho de edificación o de construir. Y de esta perspectiva, como es separado, lo otorgo yo. Y tú, propietario del suelo, no puedes hacer lo que te dé la gana. Y por tanto, yo te digo hasta dónde construyes. Yo te digo que 1 o 2 pisos, si no vas a pagar nada más que los derechos de trámite, pero lo de a partir del 2.º o 3.er piso hacia arriba es mío, porque eso es un recurso natural. Y por tanto, tú me tienes que pagar. Y si no lo quieres, lo vendo a otro. Eso se llama otorga en Brasil. Existe la figura en Brasil. ¿Ya? Pero yo pensaba que era de Brasil, pero un profesor español me dijo, venga profesor, me dijo, eso viene de Francia, me dice. Viene de Francia. La otorga. La otorga, que es la otorga que constituye la posibilidad de... ¿Eso existe en nuestro ordenamiento? No existe. No existe en nuestro ordenamiento. Entonces, eso es un poco más de avanzada. ¿Y el coeficiente de edificabilidad? No, el coeficiente de edificabilidad va de la cosa. mano, es lo que tú... coeficiente de edificabilidad es un valor en relación por decir, ¿no? El coeficiente en valores unitarios, ¿no? Te ponen 3 o te ponen 4, ¿no? Y tu terreno, tu área, es por decir 200 metros cuadrados. Entonces, si tú tienes 200 metros cuadrados y tu coeficiente de edificabilidad es 3, ¿cuánto puedes construir? 600 metros cuadrados. Y eso va de la mano con la altura de edificación. ¿Ya? Pero ahí sigue siendo sí. el derecho del propietario del suelo es propietario de lo edificado. En esta figura que les digo que no existe en nuestro ordenamiento, la otorga onerosa, una figura que existe en Brasil, en Colombia, es una figura diferente, ¿no? Es como como el Estado regula la altura de edificación, coeficiente, pero regula un mínimo, ¿no? Que sí le corresponde al propietario del suelo. Por decir, lo básico puede ser 1 piso, 2 pisos, pero lo después, hacia arriba, ya es del Estado. Y él puede disponer de eso. Esa figura no existe en nuestro reglamento. No existe. No existe en nuestro reglamento. Lo que digo es que eso va a la última que separa el derecho de propiedad del suelo del derecho de construcción. O sea, el Estado puede construir el 4º, 5º, 6º piso. Lo que lo va a hacer es venderlo a quien pueda comprarlo. Venderlo. A quien pueda comprarlo, y esos fondos lo va a usar para la ciudad. Pero, por ejemplo, eso en el centro... O para hacer nueva vivienda social, o puede ser para construir vivienda social. En Colombia lo han usado para construir vivienda social. Doctor, yo sabía que en el centro histórico, por ejemplo,
el coeficiente, las alturas están normadas, pero yo tengo un monumento histórico y tiene 2 pisos. Entonces, pero en mi cuadra tengo una mayor altura. Entonces, esa altura, que yo debería llegar a esa altura, traslado esa altura Ah, y ya. la puedo vender, Ese son, digamos, sí, a Miraflores, sí, esa es otra ¿no? figura, el DAES, Derechos Adicionales de Edificación Transferible. Eso sí está regulado en la ley DUS. ¿Ya? Sí, Eso sí eso está está regulado. regulado. Y hay una tesis de alguien que ha escrito sobre eso ahora poco, no sé si se ha publicado, en una tesis de derecho, ¿ah? Mm, ya, De derecho es, hay una experiencia de Miraflores sobre eso, ya, sobre claro, casas, claro, casas de, con patrimonio cultural. claro. Se Eso han lo ha transferido, escrito, han no sé si transferido. estará publicado en la... Fíjense, se llama Jimena Segura. Jimena Segura se llama la autora, Tesista. ya abogada, ¿no? Pero escribe, es una tesis corta, pero bien rica, porque lo hace con entrevistas, a funcionarios, a los propietarios de las casas, a registradores, y hasta te ponga la normativa comparada. Ojalá que, no sé si debe estar ahí en redes, no sé si lo ha publicado, ¿ya? De repente está en el En repositorio. el repositorio PUC, Poco. sí, Jimena Segura se llama, una tesis que desarrolla esto y hace algo comparado. Es muy interesante. Ese es DAES. La otra figura es la otorga, el nombre que se llama, lo otro es concesión onerosa de edificabilidad. Y en Brasil conocido como la otorga, concesión onerosa de edificabilidad, que es diferente al DAES, derechos adicionales de edificación transferible, ¿no? De la concesión onerosa de edificabilidad ha hecho una tesis alguien que ha sido muy asesorada, Jimena Vilche se llama. Busquen su tesis también de derecho. ¿Ya? La otra, Jimena Segura, ambas han sido mis alumnas, pero yo no soy asesor de Jimena Segura. Ella sí, su asesor ha sido el profesor José Carlos Fernández, que también es un profesor destacado, ¿no? En materia urbana. Acá creo que también ha enseñado en algún momento en arquitectura, también ha enseñado. José Carlos Fernández. En algún tiempo en arquitectura ha enseñado en algún momento también. Bueno, son cosas interesantes, ¿no? Y bueno, el elemento para terminar, sí, porque estamos el tema del derecho a la ciudad es una construcción que viene en Latinoamérica en los años, digamos, desde hace unos 4 décadas, 5 décadas, ¿no? Hay un reconocimiento del derecho a la ciudad en las constituciones de Ecuador, ¿no? Brasil, México, ¿no? En el Perú se ha incorporado en la ley de soberano sostenible derecho a la ciudad, ¿no? Que podemos afirmar como el derecho de los residentes de las ciudades a disfrutar, ¿no? De la vida urbana con todos sus servicios y ventajas y también a formar parte en su gestión, ¿no? Estamos hablando de un derecho colectivo, inclusivo, un derecho complejo, ¿no? Que tiene una amplitud. Ustedes pueden ver ahí, hay un artículo, una norma especial en el desarrollo urbano, todavía por construir qué cosa es el derecho a la ciudad. Algunos dicen que es muy etéreo, pero creo que es un derecho colectivo y difuso que puede permitirnos a los ciudadanos recuperar nuestra ciudad y nuestras áreas metropolitanas para el bien común, ¿no? Eso es básicamente lo que he venido a conversar con ustedes en esta clase, ¿ya? Muchas O en esta gracias. conferencia. Sí. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Algo ustedes están llevando? Perdón, doctor. Sí. Con respecto a la pandemia, ¿se ha llegado a regularizar algo más el derecho urbanístico o está quedando igual sin considerar que van a venir pandemias sucesivas, como dijo la Organización Mundial de la Salud? No sé si eso se ha... Bueno, algo, sí, creo que... Sí, buena pregunta, gracias. La pandemia fuerte pues la vivimos en 2020, ¿no? El 2021 también, ciertamente, ¿no? Pero ya un poquito bajando. Aunque algunos dicen que en marzo del 2021 murió más gente que en el 2020, ¿no? Murió más de nuestros 200.000 nuestros compatriotas. De alguna manera, la ley, miren, cuando se dio la ley de habitaciones urbanas, el año 2007, perdón, en ese mismo contexto se dio el Reglamento Nacional de Edificaciones.
en ese contexto, en realidad, la idea era hacer una ley de desarrollo urbano o ley del suelo. Y hubo resistencia, porque no querían que se sometiera a la ley del suelo, ni a la ley de desarrollo urbano. Solamente querían, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la ley de habitaciones urbanas y edificaciones. Lo demás, no, ¿para qué? Sin embargo, esto retomó después de la pandemia. Y creo que producto de la pandemia salió la ley de desarrollo urbano sostenible, creo yo. La ley de desarrollo urbano sostenible creo que salió. ¿Por qué salió? Porque uno de los fundamentos es que las ciudades, las áreas metropolitanas han resultado insuficientes para poder responder a una pandemia como la que vivimos, ¿no? Entonces, la ley DUS se abre paso para el tema del derecho a la ciudad, espacios públicos. Creo que es una respuesta, ¿ya? Pero, digamos, la ley de espacios públicos es otra respuesta, creo yo, de la mano. Recién se ha reglamentado, después de varios años. Del 23 se ha Sí, reglamentado. entonces, creo que son dos leyes que se han visto pensando en cómo mejorar los espacios públicos. Porque en la pandemia los espacios públicos estaban cerrados. La paradoja. Estaban cerrados. ¿Cómo es posible? Era posible eso, ¿no? Como los espacios públicos. Entonces creo yo que esas dos normas piensan en eso, pero hay que reconocer, y siendo autosincero, respondiendo a su pregunta también, que no basta normas para cambiar las cosas, sino que basta también, se requieren gestión, voluntad política y recursos. Hay leyes muy bonitas en el Perú, pero se requieren cambios. Y esos cambios parten también de la autoridad por gestionar, influir en el ciudadano, movilizar recursos para poder implementar esos cambios. ¿Ya? Eso es lo que puedo responder. Gracias a su pregunta. De otro lado, doctor, muchas veces la reglamentación se demora después de emitida la ley, ¿no? El problema es que en la reglamentación me dicen cómo aplicar la ley, ¿no? Y no siempre lo que dice se hace. Por ejemplo, dice en la ley, en la reglamentación del espacio público, indican que las municipalidades distritales deberán velar por el espacio público. Y no siempre es así. O sea, vemos que los espacios públicos son muy vulnerables, ¿no? Muy vulnerables. Y estamos en déficit. O las municipalidades hacen ferias, ¿no? En los espacios públicos. Claro. No tenemos muchos espacios públicos y hacen ferias. Había un espacio público muy bonito, por ejemplo, bueno, no sé si es tan bonito ya, pero a mí me gustaba así ver esto que está entre Arequipa y 28 de julio, y veía gente bailando, veía gente jugando, haciendo... ¿La Berma Central? Esa Berma Central. Yo veía gente bailando, veía gente haciendo ¿cómo se llama? Ejercicios. Patinetas, todo ese tipo de cosas. Qué dinámico, qué bacán. Claro, esa obra se dice que fue mal hecha, ¿no? Pero igual, yo dije, bueno, pero esto si quiere está bien, ¿no? Pero ahora, ¿qué cosa hay? Una feria de venta artesanal, que el médico brujo, que la venta de los anillos. ¿Ahí debe estar eso? No. Entonces el espacio público también es mal gestionado, ¿no? O ese mal ejemplo de lo que pasó en Huánuco, ¿no? Para que pues, que en vez de dinamizar el área verde, se le da la mitad a un comercio. Entonces también la municipalidad, como usted bien dice, no sabe bien ejercer su rol, ¿no? Frente a la ciudad, frente al espacio público. Pero también el gobierno, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que había una manzana completa en San Borja, que era donde se hacía la Feria de las Cordes. No sé si alguna vez lo ya, muchos años. No ya. Y entró el gobierno de Alan García y esa área estaba para el centro cívico. Entró el gobierno de Alan García y cambió el uso de toda esa manzana y ahora tenemos al Hospital del Niño. Ah, claro, en San Borja. En San Borja. Entonces el problema es esa edificación está mal ubicada porque en hora punta
Y aunque no haya hora punta, ¿cómo llego yo Esa zona es terrible, claro. para llegar Sí, por pues. todo el Sanjón, Sí, para sí. llegar justo? Siempre a hay la tráfico en esa zona. Siempre hay tráfico. Siempre hay tráfico. Eso está mal ubicada la edificación, ¿no? Y O- también O, existe ejemplos, o el aeropuerto de Coyique, ¿no? Había un aeropuerto de Coyique. claro, Y ese aeropuerto ahora que se ha convertido. en conjunto habitacional, Claro. creo, ¿no? Sí. ¿Estaba bien hecho o no? No sé, eso ya es discutible. De repente usted... sí. Eso quería preguntar, justo en ese aeropuerto, el aeródromo de Coyique, hay bastante condominio, bastante. Y las calles son un poco estrechas. Estrechas y no hay muchas áreas verdes, seguro. No hay Ya ves, mal diseñado. Lo dejó... Eso lo vendieron. Y eso, y incluso había una carga en eso que era para que fuera... Fue mal hecho, ahí hubo corrupción. Probablemente había corrupción, mejor digo probablemente. Probablemente había corrupción porque eso no... ¿Cómo debió ser así? ¿No? Así es, buscando rentabilidad. Y lo más probable es que haya sido como vivienda. Con fondos de vivienda me refiero. Lo más probable es que haya sido fondo de vivienda. La pregunta es, ¿los fondos de vivienda pueden regular a dónde financian? Sí. Sí, pueden financiar. Pueden decir, bueno, yo voy a financiar conjuntos habitacionales verdes, pero que tengan áreas verdes ahí. Que haya buena cantidad de áreas verdes. Metraje. Si no, no te financio. Y con eso regulas el mercado. Con eso, sí. Porque van a querer eso. La otra vez, ¿quién me dijo? Estábamos hablando con alguien sobre un tema urbano también. Una alumna me dijo. Estábamos hablando de un tema urbano. Sobre el tema de la altura de edificación, esta disputa con las municipalidades, ¿no? Y dijo, bueno, los sistemas financieros han dicho que si no le aprueba a la municipalidad, no es que lo pueden hacer a Prepo, porque ya han visto un montón de problemas, no van a aprobar el financiamiento. ¿Qué? Sí, y las empresas se están alineando. Se están alineando las empresas. ¿Por qué se están alineando? Porque la banca privada les ha dicho que no concuerdan con eso. Eso habría que investigar. Porque miren, ve, cómo la banca privada está diciendo, yo no quiero problemas, pero no porque sean tan buena gente, sino porque no quiere problemas con su inversión. Pero como han visto que puede haber problemas en su inversión, no, o te alineas a lo que dice la municipalidad, porque después no te va a dar la conformidad de obra, todo, y eso va a demorar mi inversión. Entonces, y se están alineando. Me informaron una arquitecta justo en una maestría. Habría que investigar, eso sería una buena práctica de influir, ¿no? Bueno, eso. Muy bien. Bueno, Bueno, nada, doctor, muchas gracias. gracias. Gracias Por a favor, usted. un aplauso para el ejercicio. Y de otro lado, brindarle Ya. diploma Muchas gracias. a nombre de la universidad, Muy amable. ¿no? Y unos libros de donación, Ya. de regalo. Muchas ¿no? gracias, muchas Y gracias. unos pequeños premios por acá. Muchas gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Primera vez que dicto una conferencia en la uni, o una clase, ¿no? No sé cómo es una conferencia. Sí, es tipo una clase que está en estos Entonces, momentos siendo muchas gracias. Para mí filmada. es un honor estar en la Muchas uni. gracias, Y voy a doctor. informar Muchas gracias. al profesor Lucho Rodríguez, que es amigo y además colega, Claro que sí. que seguro lo comprometo para que venga también. Claro que ¿Ya? sí, Estamos claro en que sí. contacto. Sí, más bien me ¿Ya? brinda su Gracias. número Ya, telefónico del coordinamos por arquitecto. teléfono. Sí, sí, sí. Ya, yo lo voy a Sí, sí. decir. Gracias. Primero le voy a hablar a él. Claro, Porque para Augusto también me dijo primero, Iván, bueno. Entonces le doy, sí, por supuesto. Entonces primero mañana le voy a hacer Número referencia y después que él seguro que me va a decir, sí, por Claro que supuesto, sí, claro. ya le comparto para que usted Muy se pueda bien. comunicar. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y me voy antes que me agarre la hora punta. Me voy al Metropolitano antes que me agarre la hora punta. Hasta luego. Encantado. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Gracias, muchachos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Es- ¿Ah? Sí.